y nos vamos a la hoja donde nosotros usualmente trabajamos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver lo que representa una cónica desplazada. Subrayamos, ya esto es la última parte del estudio de las cónicas. Y para esto nosotros vamos a encontrar o a escribir lo que representa la ecuación general. La ecuación. Este tipo de ecuación que yo voy a escribir aquí, ustedes la van a volver a ver, pero la van a estudiar no como una cónica, sino como una cuádrica, cuando ustedes estén viendo el cálculo 3. Entonces aquí tengo ax al cuadrado más bi al cuadrado más c por x más e por y más f igual a 0. Resulta que esto que tengo yo acá es la ecuación de una cónica que para nosotros se encuentra desplazada. Esa es la ecuación de una cónica desplazada. Ahora, nosotros sabemos que en este tipo de ecuación, x y y son las variables. No olvidemos siempre que x es la variable independiente e y es la variable que depende de x, ¿ok? Y eso es para poder hacer las gráficas. Por supuesto, hay algo bien importante aquí, de que A, B, C, E, aquí sería, vamos a escribir bien las letras, A, B, C, y aquí debería ser, no, está bien así, vamos a dejarlas así. Creí que me faltaba alguna letra. A, B, C, E y F, para nosotros son números reales. Hay algunos libros que lo llaman simplemente escalares. Las dos formas de expresarse identifican lo mismo. Ahora, hay algo importante aquí, que tanto A como B tienen que ser diferentes de 0, porque si no, no tiene sentido en todo caso. Entonces, primera opción que se presentan con este tipo de ecuación. Esto va a ser una gráfica. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, va a ser una parábola si A o B son 0. Si en alguna de estas expresiones que tengo yo aquí, o este es 0, o este es 0, entonces la gráfica de esa ecuación desplazada va a ser una parábola. Segunda opción que puede ocurrir aquí. Será una elipse dos puntos acá, pudiéramos decir, y aquí dos puntos también. Si A y B tienen el mismo signo. Es decir, si ambas son positivas o ambas son negativas. Ahora, aquí hay un caso especial. Si A es igual a B, entonces yo lo que tengo aquí es una circunferencia. ¿Ok? Entonces, si en esta ecuación general A y B tienen el mismo signo,
Esta ecuación es una cónica desplazada que nosotros la llamamos la elipse. Pero si los valores de A y B, que son números reales, que son escalares, son iguales, ya deja de ser una elipse para ser una circunferencia. Tercero, será una hipérbola. Dos puntos y lo subrayamos. Es decir, esta ecuación que tengo yo acá va a representar una hipérbola si A y B tienen signos contrarios. ¿Ok? Entonces, para ver esto, nosotros necesitamos hacer un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen trazar la gráfica de dos puntos y me dan una ecuación. La ecuación es 9x al cuadrado menos y al cuadrado más 18x más 6y igual a 0. Esta ecuación me la están dando y me están diciendo que trace la gráfica. Indudablemente que si nosotros comparamos con la ecuación general que yo tengo aquí, fíjense que yo tengo A, B, C, me faltó el D, E, F, no importa. Y el que acompaña x cuadrado es A y el que acompaña y cuadrado es B. El que acompaña a X es C y el que acompaña a Y es E. Y F es como un término que no está acompañado de ninguna variable. Es decir, es un término independiente. Aquí no hay términos independientes, pero nosotros, ¿cómo podríamos trazar la gráfica de esa función? Tenemos que agrupar las X con las X y las Y con las Y para ver qué es lo que sucede. Yo voy a escribir acá solución y voy a escribir 9x al cuadrado más 18x, agrupé estos dos, menos y al cuadrado más 6y, agrupé estos dos, igual a 0. ¿Con qué finalidad hice yo eso? Con la finalidad de completar cuadrados. Entonces yo veo que en esta expresión que tengo yo acá, yo puedo sacar factor común 9. Entonces yo puedo decir en esta parte, 9 que va a multiplicar x al cuadrado más. Para que aquí me aparezca 18, sacando 9, factor común este debería ser 2x. Así que en esta expresión lo que me falta es sumarle 1. Al sumarle 1 yo estoy completando cuadrado. Pero cuando yo digo 9 por 1 es 9, yo le tengo que restar a esta expresión lo que yo le estoy sumando. Es decir, 9 por 1, eso es positivo, y yo le tengo que restar para que se mantenga el equilibrio. De igual forma, aquí yo puedo sacar factor común menos, y me queda aquí. Y al cuadrado, recuerden que vamos a completar. Aquí escribo menos, porque si menos por más es menos por menos me da más. Y aquí tengo 6y y 6y. Entonces yo le tengo que sumar a esto aquí algo para poder completar cuadrado. Quiere decir que aquí yo le voy a sumar a esto 9. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué le suma 9? Porque recuerden que de aquí sale el doble producto del primero por el segundo. Y 2 por 3 es 6, es decir, que este número es 3 a la 2. Y yo cierro acá. Pero menos por más es menos, es decir, que como yo le estoy restando, yo le tengo que sumar, en todo caso, a esta expresión que yo tengo acá, yo le tengo que sumar 9. Y todo eso sigue siendo igual a 0. Repito, menos por más, menos.
estoy restando 9, le sumo 9 para mantener la igualdad. Aquí le estoy sumando 1, pero como lo estoy multiplicando por 9, yo le tengo que restar 9. Ahora, en toda esta expresión y en toda esta expresión que yo tengo aquí, yo puedo completar cuadrado. Entonces aquí me queda que esto es 9 que va a multiplicar a x más 1 elevado a la 2. Si yo hallo el desarrollo de este producto notable, me da este trinomio que tengo acá. Y yo ahora le voy a restar el 9 que tengo aquí. Menos, de igual forma, voy a completar aquí la factorización y me queda que esto es y menos 3 al cuadrado. Observen que si yo desarrollo aquí, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, y cuadrado del segundo me da este. Así que yo le sumo 9, y esto es igual a 0. Ya cuando estoy en esta parte, este número 9 negativo y este número 9 positivo lo podemos simplificar. Quiere decir que finalmente me está quedando 9 que multiplica a x más 1 al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado igual a 0. Si nosotros vemos en esta expresión que yo tengo acá, nosotros tenemos que ver cuál de estas opciones se pueden realizar. Aquí dice, esto es una parábola si A o B son 0. Si A o B son ceros. Pero aquí no tengo entonces de que estos son parábolas. Entonces, ¿qué será esto? No me estoy dando ninguno de esos casos. Pero nosotros podemos despejar y decir, por ejemplo, que toda esta expresión que está acá la voy a escribir de este lado con signo positivo. Así que me queda 9 que multiplica a x más 1 al cuadrado, que es igual a y menos 3 elevado al cuadrado. Como siempre uno escribe y como una función f que depende de x es la variable independiente y es la variable dependiente. Es decir, que voy a despejar y. Cuando yo voy a despejar y cuando yo quiero quitar el cuadrado, yo digo aquí más menos la raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado. Y yo digo que esto es y menos 3. Por supuesto, como esto está al cuadrado y aquí hay raíz, yo puedo simplificar la raíz con el cuadrado y lo único que me queda es más menos x más 1 igual a y menos 3. O más menos x más 1 más 3 igual a y. Ya cuando estoy en esta expresión, yo trabajo con los dos posibles resultados. Así que me queda que y va a ser igual. Voy a trabajar primero con el positivo. X más 1 más 3 y me queda que y es igual a x más 4. Y aquí tengo la primera solución. Ahora voy a trabajar con el negativo. Me queda que y es igual a menos x menos 1 más 3, porque 3 es positivo. Así que la relación que me queda es menos x menos 1 más 3 me queda más 2. Y aquí tengo la otra solución. Y si ustedes ven lo que yo tengo aquí, esas son rectas. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos están dando una ecuación donde no hay término independiente y cuando yo la resuelvo, lo que consigo yo son estas dos rectas. Por supuesto que nosotros lo que acabamos de hacer aquí es la solución algebraica y a mí me están pidiendo en este ejemplo que yo trace la gráfica. Por supuesto que yo puedo trazar la gráfica aquí. Tomo 2 puntos, grafico, tomo 2 puntos y grafico y asunto resuelto. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer. Nos faltó algo acá, jóvenes. Nos faltó el 9. Este 9 que debería ir aquí.
Vamos a arreglarlo. Vamos a poner 9 aquí. Entonces aquí me queda 3, aquí me queda 3. Entonces aquí esto es 3. Entonces aquí esto es 3. Menos mal que me di cuenta. ¿Lo vieron, no? 3 por X porque perdón, aquí es 9, 9, 9. El E y el F, entonces solamente el F queda como un valor independiente. Ya vamos un tiempo, ya le vamos a explicar. Que aquí yo cometí un error. No, no está bien, esto es 3. Porque cuando yo cancelo que saco esto, aquí me queda, este es 3, este es 3. Aquí sería 3x más 3. Entonces aquí sería 3x más 6. Aquí es 6. Y aquí en este, vamos a arreglarlo bien para que no haya duda. Aquí al multiplicar me queda menos 3x menos 3 más 3. Estos dos cancelan y me queda menos 3x. Entonces tengo estas dos, esta que está aquí y esta que está acá, y siguen siendo rectas. Ah, había un joven que quería hablar. Dígame. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Hay una forma de verificarlo. Yo me voy a ir aquí a GeoGebra y voy a meter la ecuación original que me estaban dando. La ecuación original era 9x al cuadrado menos y al cuadrado más 18x más 6y. Y yo lo igualo a 0. Y si ustedes ven, aquí tengo las dos rectas. Alguno de ustedes diría, ah, profesor, entonces, ¿cómo consigo yo la recta esta que están acá? Aquí están. Sería igual a menos 3x, que la vamos a trazar. Vamos a conseguir aquí menos 3x. Y si ustedes ven, miren, la quito y la pongo. Y si ustedes pueden visualizar, se ve cómo está montada. Miren, aquí está. Déjenme quitar esta. Esta es una solución. Y la otra solución que tengo yo era, ya va, déjenme ver aquí. Era igual, y la otra es 3x más 6. Entonces decimos 3x más 6. Entonces fíjense que aquí tengo las dos soluciones. Si yo coloco la ecuación original, miren, está sobre encima de ella, miren. Aquí está. Aquí pongo la azul, mírenla, la que está inclinando a la derecha. Y aquí tengo la roja que está inclinando a la izquierda. Entonces yo puedo llevarme esto para acá y decir, esta es una de las funciones que yo voy a graficar. Y esta es otra de las funciones que yo voy a graficar. Vamos a hacer una pequeña captura de pantalla aquí y hacemos la gráfica por acá. Y aquí tenemos las dos soluciones. Ok, preguntas al respecto. ¿Está claro? Es decir, que yo puedo tener una ecuación como esta. Yo le voy a completar cuadrado y voy a ver qué se forma. ¿Qué fue lo que se formó aquí? Rectas. ¿Cuáles? Esta que está aquí y esta que está aquí. Y aquí están las dos gráficas de la función que yo tengo. Ah, preguntas al respecto. ¿Está claro esto? Profe, Sí. ¿se puede hacer también por otro método que no sea computación de cuadrado? Sí, se puede hacer por otro método, pero se nos complica el negocio. Tiene que completar cuadrado casi siempre sí o sí. Ah, ok. Pero si a usted se le ocurre otra forma de resolverlo, usted me puede indicar y nosotros vamos a ver. Voy a escribir uno aquí para ver. 4x cuadrado más y al cuadrado menos 8x
más 2y más 6 igual a 0. ¿Ok? Y me están dando esta ecuación. Y yo vengo y le pregunto, ¿qué representa esto? Ustedes me dicen inmediatamente, profesor, tal cual como está aquí. Esa es la ecuación de una cónica desplazada. ¿Ok? Que puede ser una parábola, puede ser una elipse, puede ser una hipérbola. Ah, pero hicimos un ejemplo donde nos dieron rectas. Ah, pero aquí término independiente. Entonces esta sí debe ser una cónica desplazada. Entonces yo escribo por acá, solución. Y yo vengo y pregunto, ¿qué podemos hacer? A alguien que se le ocurra. Uno dice, bueno, yo voy a tomar 4x cuadrado, que está aquí, y le voy a asociar el 8x que está aquí, para que queden con la misma variable. Más, voy a tener y al cuadrado que está aquí, y le voy a sumar 2y que está aquí. Y este 6 lo voy a escribir del otro lado, como menos 6. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo que CC, completar cuadrado. Y aquí me faltó el cuadrado, disculpen. Yo tengo que completar cuadrado. Entonces uno dice, ¿no será que de pronto yo puedo escribir aquí, por decir algo? Se me ocurre 4x al cuadrado menos 8x. Ya va, vamos a borrar todo esto. No me deja ver nada. Entonces voy a escribir aquí 4x al cuadrado menos 8x. Si yo lo veo aquí, no he completado cuadrado. Si yo digo aquí, completa cuadrado de la función cuadrática, yo puedo decir completar cuadrado de la función f. Me pongo afuera y aquí ya me lo está completando. Mírenlo. Es decir, que ustedes pueden utilizar esto para completar cuadrado. Repito cómo se hace. Se escribe la primera parte de esta función que tengo yo aquí. 4x cuadrado menos 8x. Entonces yo lo escribo aquí. Lo voy a borrar para que vean. Voy a borrar y escribo aquí 4x cuadrado menos 8x. No lo escribí. 4x cuadrado menos 8x. Y como yo quiero completar cuadrado, yo escribo en esa instrucción completar cuadrado en la función cuadrática. Y aquí en el cintillito celeste escribo simplemente f. Y ya completé cuadrado. Entonces yo digo, quiere decir que yo tengo que considerar para completar cuadrado que me dé esto. Entonces uno pudiera decir, aquí puedo escribir 4 que multiplica a x menos, fíjense, ¿no? X menos 1 al cuadrado menos 4. Y yo escribo x menos 1 al cuadrado menos 4. Más, ahora voy a completar con esto. Aquí tengo y cuadrado más 2y. Me voy para acá. Pero resulta que tengo que hacerlo todo en x, porque si no me va a tirar un error. Si yo escribo, por ejemplo, y al cuadrado, y la otra expresión me dice más 2y, ya me está diciendo aquí, ¿viene? Más 2y. Me está diciendo que esto es una función inválida. Dice, ingrese una ecuación que dependa de x. Entonces yo lo que hago es que borro y digo, en esta expresión, x al cuadrado más 2x. Y esta que está aquí,
yo le voy a decir, voy a completar cuadrado. Y completo cuadrado de la función que yo llamo h. Y fíjense que me queda x cuadrado más 1, x más 1 al cuadrado menos 1. Es decir, que aquí yo tendría que escribir y, miren, ¿no? Y más 1 al cuadrado menos 1. Y más 1 al cuadrado menos 1. Y esto es igual a menos 6. El que no lo quiera hacer así, lo puede hacer así como hicimos este. Entonces yo digo acá 4x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual menos 6 más 1 que es este cuando yo lo escribo acá más 4 que es este cuando yo lo escribo acá. Quiere decir que me está quedando 4x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual. Aquí me queda menos 6 más 1 más 4. 4 y 1, 5. Es decir, que me queda menos 1. Ya cuando estoy en esta expresión que tengo yo aquí, digo yo, bueno, yo voy a dividir todo por 4. Entonces, fíjense una cosa, voy a dividir por 4. Entonces me queda 4 por x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a menos 1 sobre 4. Aquí simplifica y me queda x menos 1 al cuadrado y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a menos 1 sobre 4. Ya cuando estoy aquí, que lo voy a marcar en naranja, uno se pone a analizar. No importan los valores que yo sustituya aquí donde está el x menos 1, si yo lo elevo al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Después vamos más. No importa lo que yo sustituya aquí en el y, al elevar al cuadrado, también me da positivo. Si yo sumo números positivos, el resultado sigue siendo positivo. Ah, pero aquí me está dando negativo. Entonces, aquí esto, yo vengo y respondo y digo, no puede ser, ya que suma de positivos es igual a positivos. Y aquí me está dando negativo. Entonces, aquí es donde ustedes dicen que esto es lo que se llama una ecuación que se llama degenerada. Es decir, es un desastre lo que apareció aquí. Y eso les puede aparecer a ustedes. Porque de pronto alguien dice, profesor, ¿y si yo quiero graficar esto tal cual como está? Vamos a ver. Yo me voy a ir aquí. Voy a borrar todo. Y voy a escribir la ecuación que les di en un principio. Aquí. Que es 4x al cuadrado. Más y al cuadrado. Menos 8x. Más 2y. Más 6 igual 0. Y me voy afuera y me voy aquí. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿ustedes ven alguna gráfica por acá? Fíjense que ni siquiera marca nada aquí, ¿ve? ¿Por qué? Porque resulta de que esta gráfica que está aquí, esta ecuación que está aquí, es una ecuación degenerada. Y como es degenerada, no me da ningún gráfico. No me da ninguna solución. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre con ese tipo de ejemplos.
Vamos a la parte ahora de lo que nosotros vamos a denominar como la rotación de ejes. Y lo subrayamos. Y algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, pongan atención. Resulta que nosotros estudiamos aquí arriba una ecuación. La voy a volver a tomar. Esta que está aquí. Voy para abajo. Esta que está aquí. Le habíamos dicho que esta ecuación era una ecuación de una cónica que podría ser una parábola, una elipse, una hipérbola, de acuerdo a ciertas condiciones que se estaban presentando en esta expresión. Ahora, este tipo de expresión que yo tengo aquí, yo la puedo reescribir de otra manera. Miren, voy a escribir ax al cuadrado. Más, ¿cuál es la letra que me faltó aquí? La D. dxi más bi al cuadrado más cx más ei más f igual a 0. Es decir, que esta ecuación y esta ecuación se parecen, pero resulta que aquí hay un término nuevo, que es un término que tiene las dos variables, que no está aquí. Entonces, ya va que me fui a otra página. Entonces, cuando nosotros estamos en esta expresión, nosotros vamos a hacer lo que se llama una rotación de ejes. Y esa rotación de ejes se va a definir de la siguiente manera. Voy a llamar, y pongan mucha atención, X grande o X mayúscula, si ustedes prefieren, el nuevo eje X. Y lo voy a escribir como R coseno de tita. R coseno de tita fue una de las ecuaciones polares que nosotros estudiamos en estos días. Y I mayúscula grande va a ser para nosotros R seno de tita. Ahora, X minúscula va a ser para nosotros R coseno de tita más el ángulo phi. Y minúscula va a ser para nosotros igual. Perdón, me faltó aquí, lo escribí mal. Coseno de la suma de estos ángulos. Aquí es R seno de la suma de esos dos ángulos. Entonces observen. Aquí tengo un nuevo eje que llamo X grande. Aquí tengo un nuevo eje que yo llamo Y grande. Aquí tengo el eje normal que lo voy a escribir R coseno de esta suma. Y aquí tengo Y pequeño. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se grafica esta situación? Para graficar esto nosotros vamos a un sistema referencial y lo vamos a hacer aquí. Yo voy a trazar aquí, vamos a trazar aquí el eje X. Voy a trazar por aquí el eje Y. Recuerden que yo voy a trabajar, ya va, el eje Y hasta aquí, que yo voy a trabajar con estas ecuaciones que están aquí. ¿Ok? Este X y este Y son mi rotación nueva de ejes, que yo lo voy a llamar X mayúscula en azul e I mayúscula en azul. Resulta que si yo voy a identificar esto, este es I pequeño,
y este es X pequeño. Vamos a poner bien este aquí. Este es Y pequeño y este es X pequeño. ¿Cuáles? Los que están aquí. Tup, tup. Ahora yo voy a trazar una recta en azul que la voy a escribir por aquí. Más o menos como hasta aquí. Más o menos aquí. Que me pase por aquí, por el centro. Y digo yo, bueno, esta recta azul que yo estoy haciendo aquí es la que yo voy a llamar X grande, esta. Y la perpendicular a esta, que yo también la voy a dibujar en azul, que también va a pasar por el origen, vamos a ver si la podemos hacer bien perpendicular. Una perpendicular más o menos, yo no sé si me sirve por aquí, vamos a ver. No, tendría que ser un poquito más para acá. Yo creo, no, tampoco. Por aquí, yo creo que esta sí está bien. Este que estoy haciendo, que es perpendicular a esta, porque este X y este Y en negro es perpendicular, es decir, que forman 90 grados. Y esta azul en X con esta azul en Y que estoy haciendo yo aquí, grande, son perpendiculares. Ahora yo voy a buscar un punto y voy a poner un punto aquí. Vamos a poner un punto donde podamos hacer bien todo. Aquí. Y sobre ese punto yo voy a hacer las proyecciones respectivas. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, yo voy a proyectar aquí sobre el eje X pequeño, este que está aquí. Y resulta que este punto que está acá es el punto P. Pero a su vez, yo puedo proyectar este punto perpendicularmente aquí, a este que yo tengo aquí. Perpendicularmente. Y también yo puedo orientar desde aquí hasta aquí el vector R. Y usted dirá, ¿qué vector R, profesor? El que tiene radio R, que desde aquí hasta aquí es un radio. Quiere decir que la altura que hay desde aquí hasta aquí es una altura que yo puedo llamar, lo vamos a hacer en negro, I. Que desde aquí hasta aquí, eso vale un I de que está aquí. Y desde aquí hasta aquí, esto vale un X de este. Ahora yo voy a trazar dos ángulos. Voy a trazar, y pongan mucha atención, un ángulo aquí. Y ese ángulo yo lo voy a llamar Φ. Y voy a trazar otro ángulo aquí. Y ese ángulo lo voy a llamar yo. Perdón, está muy largo el ángulo. Uno aquí y otro aquí, perdón. Y este lo voy a llamar yo θ. De tal manera que desde aquí hasta aquí este ángulo es Φ, recuerden, este es el ángulo Φ, y desde aquí hasta aquí el ángulo este es θ. Ahora, si yo quiero medir, y pongan mucha atención a esto, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esa distancia que está desde ahí hasta ahí, vale X, aquí, en el grande. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es Y grande. Entonces, voy a volver a repetir. Yo tengo un punto que es este. Si ese punto yo lo proyecto aquí, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es Y. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es un X. Un X que está aquí. Es como si yo digo 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno, aquí equivale 5. Y en y, lo que vale, es como si yo dijera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es como si yo dijera, este es el punto 5, 8. Este punto 5, 8 está en el eje X y negro. Pero si yo lo voy a medir ahora, este punto, en el eje Y, esto tendría un valor aquí. Y desde aquí hasta aquí, esto tendría un valor en X. Y desde aquí hasta aquí, esto tendría un valor en Y. Ya cuando uno tiene todo eso claro, uno usa la fórmula de la adición para los cosenos. Yo sé que la segunda parte que viene es la trigonometría, pero esta parte la tenemos que trabajar. Si X es igual a R coseno de tita más phi, cuando yo le aplico el coseno de la suma, X va a ser igual a R, entonces aquí yo digo coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Y todo esto multiplicado por R. Ahora, en esta expresión, yo puedo escribir X es igual R coseno de tita. Es decir, estoy asociando este con este. Y todo eso multiplicado por el coseno de phi, que es este. De igual forma, como yo quito los paréntesis y escribo R, aquí me queda R seno de tita y lo meto en paréntesis. Todo esto por el seno de phi. Quiere decir que X va a ser igual. Si nosotros vemos R coseno de tita y me voy hacia arriba, R coseno de tita es X grande, en azul. Entonces aquí esto es X grande que multiplica al coseno de phi, menos R seno de tita, según lo que yo tengo aquí, es R seno de tita y grande, y mayúscula. Entonces aquí va y mayúscula. Y todo eso va multiplicado ¿por quién? Por el seno de phi. Entonces aquí tengo ya yo la forma de cómo trasladar un eje. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se hace ahora para I pequeña? Resulta que I pequeña es igual, si nosotros lo buscamos aquí, R seno de tita más phi. R pequeña es, R seno de tita más phi. Entonces yo escribo aquí R seno de tita más phi. Si yo hallo el desarrollo, me queda R. Cuando yo hallo el desarrollo de esta suma, esa suma es seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Y todo eso multiplicado por R. Porque el R multiplica. Entonces, I va a ser igual. R seno de tita, entre paréntesis, por el coseno de phi. Más R, y agrupo este con este, y me queda coseno de tita por el seno de phi. Pero resulta que R coseno de phi, si nosotros lo vemos, R coseno de phi es X. Perdón, coseno de tita, este es X. Y este que está acá es Y. Entonces me va a quedar finalmente que Y va a ser igual, como hicimos aquí en este caso. Me va a quedar aquí que este Y que multiplica al coseno, vamos a hacerlo en el color correcto, Y por el coseno de phi más X por el seno de phi. Y me queda la otra ecuación. Entonces, fíjense una cosa. Aquí lo que hallamos nosotros fue X minúscula e Y minúscula, que son los valores que tiene este punto aquí, pero en función de las coordenadas grandes. Si yo lo voy a hacer ahora en función de las coordenadas grandes, sería así. La voy a escribir. X grande
que sería igual a x coseno de phi más y seno de phi. Este x y este y son los xy que están aquí. Este y este, es decir, en los ejes negros. Y el y grande, que está en los que están rotados, es menos x, perdón, el color está mal. Menos x por el seno de phi más y por el coseno de phi. Entonces aquí tengo la ecuación de traslación y la ecuación de traslación cuando me voy a escribir en las nuevas coordenadas que están en otro eje. Por supuesto que el estudio de esto lo vamos a hacer con rigor cuando estemos en la parte de trigonometría. Y ahí donde vamos a trabajar los giros y todo lo demás. Muchos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y hasta dónde entonces llegaría la primera unidad que usted va a evaluar? La primera unidad llegaría exactamente hasta aquí. Por eso yo tracé esta línea. Esta rotación de ejes está en esta unidad, pero no la podemos estudiar bien hasta que no veamos bien toda la parte de trigonometría. Cuando veamos bien la parte de trigonometría, sí vamos a estudiar esto como se debe hacer. Es decir, que voy a anotarlo por acá en azul. Hasta aquí, primer parcial. Ok, preguntas al respecto. ¿Mm? Mañana el taller, ¿verdad? Sí, mañana en nuestra hora de clase tenemos el taller. Ya hoy no vamos a hacer nada más, jóvenes. ¿Ok? Ya por hoy paramos esto aquí porque nos toca entrar a trigonometría. Y yo prefiero entrar a trigonometría después de fiestas patrias para que no nos quede esto vacío. Sin embargo, voy a volver a repetir. Ustedes tienen que repasarse todo lo que nosotros hemos estudiado. Los números reales, la simplificación, el estudio de la cónica, lo que es la elipse, la parábola, la hipérbola, lo que son los focos, los vértices, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y todo ese tipo de ejercicio. Recuerden que yo subí al portal los 2 libros que estamos utilizando para esta sección. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden hojear y revisar los ejercicios que ustedes necesitan. ¿Alguna otra consulta? Tipo, ¿qué otro método podemos usar